bendiga, mis amados hermanos. Muy buenas noches. Este martes 6 de octubre del 2020, hermanos, recordando que estamos en martes de estudio bíblico, cartas generales, hermanos, y bueno, como lo hemos estado haciendo a lo largo de todas estas semanas, un periodo más o menos de 2 meses, si mal no recuerdo, que llevamos estudiando en la carta de Judas, hermano. Yo le invito a que por favor, bueno, pues tenga su Biblia lista. Y el día de hoy corresponde, hermanos, básicamente a la sexta parte que nos arroja el bosquejo que nos arroja la carta de Judas, hermanos. Mire que aparentemente esta carta puede ser una carta muy pequeña, con detalles quizá muy superficiales, pero como ya nos hemos dado cuenta, hermanos, la carta de Judas es una carta llena de mucha teología, de mucha doctrina y sobre todo de muchas exhortaciones. Vamos a empezar esta sexta parte, hermanos, de este bosquejo que nos ha arrojado la carta de Judas, y que corresponde de los versículos del 17 al 23 y se llama Exhortaciones a los creyentes. Hermanos, esta es la primera parte. Mire que quiero comentarle algo muy importante, hermanos. Primero Dios, estaríamos el día 20 de octubre, hermanos, terminando esta carta, y si Dios nos lo permite, también comenzaríamos la siguiente semana después de este 20 de octubre. Estamos pensando, hermanos, que sería 27, 28 de octubre, 27, hermanos. El 27 de octubre estaríamos comenzando la carta de Santiago, hermanos, para que ya comience a leerla, comience a estudiar, comience a hacer su comentario. Acuérdense que es un comentario breve, es un comentario sencillo acerca de lo que usted lea, ¿verdad? Y que nos pueda compartir, y que en la medida en la que vayamos avanzando, hermanos, en los capítulos que tiene Santiago, vayamos haciendo comentarios de los que usted manda, hermanos, para que se puedan leer aquí en la transmisión, ¿verdad?, de nuestro estudio de los martes de cartas generales, ¿verdad? Y bueno, hay muchas cosas que aprender todavía, hermanos, hay mucho que aprender de la palabra de nuestro Dios. Y bueno, pues vamos a una oración, hermanos, para dar comienzo a este estudio bíblico. Y bueno, pues quiero invitarle que por favor, como le comento, tenga su material ya listo. A lo largo del día se ha estado compartiendo, y bueno, si no lo tiene, pídaselo a los hermanos Maicho, nuestro hermano Juan Carlos, ¿verdad?, que son los que me ayudan con esta transmisión. Y bueno, pues vamos a orar, hermanos, para dar comienzo a este estudio. Oremos. Padre, gracias te damos porque tenemos una Biblia, tu palabra, mi Dios. Tenemos ese momento especial para meditar en ella, para profundizar en ella, para reflexionar acerca de tu santidad, de tu gloria, pero también de nuestro compromiso, de nuestra vida cristiana. Gracias por estas palabras, Padre, que a través de Judas, mi Dios, podemos disfrutar, en las cuales podemos entender tu voluntad. Guíanos, Padre, como lo has hecho en estas semanas en las que hemos estado estudiando esta bonita carta, y que mi vida solo sea un instrumento de gracia en tus manos, tu iglesia edificada, pero sobre todo tú seas glorificado y exaltado en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Y bueno, pues vamos a comenzar con la primera parte de esta primera parte de la sexta parte, que se llama Exhortaciones a los creyentes. Y bueno, pues en el inciso A, hermanos, de esta sexta parte, ahí tienen su material el siguiente subtítulo. Dice: recuerden el Evangelio, versículos del 17 al 18. Muy bien. Aparte de un breve comentario, hermanos, acerca del rasgo divisor de los impíos, porque básicamente ese es el rasgo, ¿verdad?, de los impíos, que son divisores. Ahorita quizá voy a mencionar eso un poquito más ampliamente, ¿verdad?, porque es importante que a la luz de lo que nos está enseñando Judas, hermanos, profundicemos. Mire, esto que a veces muy superficialmente pensamos, ¿verdad?, y hasta nos sentimos mal porque pensamos que no es bíblico pensar de alguien de esta forma. No es que estemos juzgando a las personas, sino que tengamos el suficiente discernimiento dado por el Espíritu Santo a través de su palabra para que nos cuidemos de ciertas personas, porque de eso habla Judas, hermanos. Y por eso, ¿verdad?, aparte de un breve comentario acerca del rasgo divisor de los impíos, Judas, fíjese bien, ha concluido la mayor parte de su epístola, hermanos. Prácticamente aquí ya está terminando
la intención por la cual, o el propósito por la cual escribe esta epístola, ¿no? Entonces, y a partir de aquí, del versículo 17 en adelante, encontramos la transición, hermanos, la transición que Judas está haciendo de la descripción de los herejes, de los versículos del 5 al 16, que ya hablamos mucho de ellos, al diálogo con los creyentes de los versículos del 17 al 23. Como usted se podrá dar cuenta, ni siquiera ahí termina la carta. Faltaría versículo 24 y 25, que son los dos últimos versículos, pero bueno, si Dios nos da vida y salud, vamos a estar terminando con esos dos fascinantes versículos, hermanos. La doxología de Judas es maravillosa. Muy bien, entonces, bueno, se podría decir, hermanos, que la mayor parte de su carta de Judas es una explicación de su declaración acerca de la condenación de los impíos, como ya leímos en el verso 4. Pero en la parte final de esta epístola, hermanos, Judas desea escribir algo acerca de la salvación de los creyentes, que era su intención primaria. Recuerda el versículo 3, o sea, él quería escribirles acerca de la salvación que tenían en común, ¿verdad? Y pareciera que se desvía del tema, pero ¿qué cree? Lo retoma en virtud a lo que finalmente abarca en los versículos 5 y 16. Por consiguiente, hermanos, mire que en los versículos que siguen exhorta a los creyentes a escuchar la enseñanza de los apóstoles de Cristo. Voy a leer versículos 17 y 18. Quiero comentarle, hermanos, que en este estudio, hermanos, voy a estar utilizando varias versiones, ¿verdad? De aquí hasta el versículo 25 voy a estar usando básicamente, bueno, Reina Valera 60, Nueva Versión Internacional, lo voy a usar mucho, hermanos. Está muy apegado al original y eso me llama mucho la atención. Por ahí voy a estar utilizando la versión, la Nueva Biblia Española, hermanos, que también es una versión que yo tengo por ahí muy interesante. Y bueno, probablemente también estaremos utilizando Dios habla hoy, Biblia de las Américas. Y bueno, hermanos, es importante tener varias versiones, considerando que estas versiones, sobre todo la Nueva Versión Internacional, se apega mucho al original, hermanos. Entonces, bueno, con esto voy a leer lo que dice versículos 17-18, versión 60. Dice: pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Mire que vamos a tener que profundizar en estas palabras, hermanos. Y inciso A de inciso A, ¿verdad? De la sexta parte. Muy bien, entonces, inciso A, destinatarios. Muy bien. Después de escribir su largo tratado sobre la conducta de los falsos maestros, hermanos, Judas vuelve a dirigirse una vez más a los destinatarios de su epístola. Bueno, les ha advertido en contra de las palabras y hechos de los impíos a quienes Dios ya ha condenado. Versículos del 4, 7 y 13, ¿verdad? Ahí viene la referencia. Hay algunas referencias bíblicas que no voy a leer, hermanos, por cuestión de tiempo, pero hay algunas que sí, las voy a considerar y voy a tener que leerlas porque son importantes, son complementarias, algunas ideas importantes de esta carta. Y entonces ahora Judas vuelve a dirigirse a sus destinatarios, hermanos, con el cariñoso término queridos hermanos, ¿verdad? En otras versiones así lo dice, o en la Reina Valera, como usted y yo lo leemos, amados. Sí, esa palabra, ¿verdad? Nunca la perdamos de vista. Bueno, Judas utiliza esta expresión 3 veces, hermanos, una vez al principio de la epístola en el versículo 3 y 2 veces al final de la misma en el versículo 17 y 20. ¿Sí? Mire que los lectores son amados por Dios, hermanos, como ya reflexionamos en el versículo 1, y por su fiel pastor Judas, ¿verdad? Judas, como un pastor, ¿verdad? Como siervo de Dios, se dirige de manera amorosa a sus lectores. Muy bien, hermanos, versículo, inciso B. Recuerden, como un dato interesante, hermanos, hay un estrecho paralelo entre este texto y la segunda epístola de Pedro. Acuérdense que cuando incluso estuvimos estudiando la epístola de Pedro, decíamos, ¿verdad?, que sería interesante leer la segunda epístola y leer la carta de Judas para hacer un estudio y por qué dijeron prácticamente lo mismo, ¿verdad? Con algunas variantes, pero mire, dice Pedro en su segunda epístola, versículo 2 del capítulo 3, recuerden las palabras que los santos profetas dijeron en el pasado y el mandamiento que dio nuestro Señor y Salvador por medio de los apóstoles de ustedes. Mire, qué interesantes expresiones. Mire, Judas, hermanos, ahora emite un dato a sus lectores, ¿sí? Les está diciendo,
Recuerden, tengan memoria. Antes, hermanos, les ha dirigido palabras de aliento al reconocerles por sus conocimientos de las enseñanzas del Antiguo Testamento. ¿Se acuerda que Judas da por hecho de que ellos tienen un conocimiento del Antiguo Testamento, según el versículo 5, ¿verdad? De esta carta, cuando dice: mas quiero recordaros, fíjese bien, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Por eso le decía yo en esa reflexión del versículo 5, usted y yo debemos de dominar la palabra de Dios, conocer la palabra de Dios, conocer el Antiguo Testamento. Y Judas, bueno, cuando está hablándole a sus lectores, da por hecho de que estos conocen el Antiguo Testamento y les reconoce sus conocimientos de la enseñanza del Antiguo Testamento. Pero ahora, ¿qué cree, hermanos? Ahora se hace necesario un mandamiento directo porque el descuido del conocimiento de los hechos de la fe es perjudicial para la salvación, hermanos. Es perjudicial para la salvación. Acuérdense que estas cartas ya fueron de las últimas que fueron aceptadas cuando se cerró el canon, hermanos. Acuérdense, fueron de las últimas cartas. Pero ya, hermanos, ya existían algunos, pues ya existían otras cartas de las cuales hablaba de la obra de, pues, personajes como Pedro, como Pablo, pero había mucho del trabajo de los discípulos de Cristo, hermanos, aunque no lo tenemos así abiertamente escrito, ¿verdad? Más que lo que tenemos en las cartas, y tenemos un conocimiento de qué fue lo que hicieron los demás discípulos, ¿verdad? Algunas cartas, sobre todo en la carta de los Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Ellos tuvieron contacto con los discípulos, con los primeros discípulos. Por eso dice, recuerden, antes, hermanos, como ya comentaba sobre el Antiguo Testamento, entonces ahora el descuido del conocimiento de los hechos de la fe es perjudicial para la salvación. Por eso, hermanos, mire, aquí hay un dato muy importante que hay que resaltar, sobre todo, más adelante lo voy a mencionar a profundidad, hermanos, pero aquí el recurso que los lectores de esta carta, el recurso de ellos, hermanos, era la memoria. Mire que estaba leyendo un comentario respecto a eso, ¿verdad? Porque nos hemos hecho muy dependientes de la tecnología, de las cosas que pues de alguna forma nos han facilitado las cosas. Y por cierto, hay una frase que dice que si tu memoria, algo así como si tu memoria falla, hazte una de papel. No recuerdo bien cómo dice esta palabra. Y pareciera que pues es lo más importante, ¿verdad? Tener todo por escrito. Qué bueno. Hay gente que escribe mucho. A mí me encanta escribir, hermanos. Y quizá yo estoy hecho de esa forma, ¿verdad? Tengo mis libretas, hago mis anotaciones. La verdad, hermanos, leo muchísimo. Leo por aquí, leo por allá. De repente hay cosas que me gustan, las guardo y las tengo allá en mi archivo milético, ¿verdad? Y estaba leyendo el otro día, hermano, acerca de cómo lo que pareciera ser una ventaja para nosotros a veces es perjudicial, sobre todo en la cuestión de la memoria. Mire, hermanos, a mí todavía me tocó. De hecho, en casa de mi abuelita teníamos un teléfono de circulito, ¿verdad? No sé si algunos por ahí lo tienen, hermanos, donde usted, si quería marcar algún número, bueno, pues si empezabas con el 7, tenías que darle la vuelta al 7, ¿no? Y luego se regresaba. Al 5, le apretabas al 5 y luego se regresaba. Y así eran nuestros teléfonos, hermanos. Y de hecho, no sabíamos los teléfonos de todos, ¿verdad? Oye, ¿te sabes el teléfono de fulanito? Sí, es tan, y lo decíamos, ¿verdad? Hoy en día, en serio, a veces ya ni nos acordamos de nuestro propio número. ¿Y saben cuál es el pretexto? Es que no me llamo a mí mismo. Y pues es verdad, hermano. ¿Sabe por qué? Porque ahora usted nada más le aprieta a un botón y automáticamente se dispara el número. Pero ¿qué ha pasado, hermanos? Ha pasado que nos estamos atrofiando la memoria, hermanos. Tanto así que la gente dice, es que a mí no se me da, tengo memoria de teflón. No, hermanos, eso es mentira. La memoria es un músculo, hay que estarlo ejercitando. Y básicamente, hermanos, la gente, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, hermanos, el recurso para que ellos pudiesen no olvidar. De hecho, pues la herencia doctrinal era mediante la comunicación oral, hermanos. Entonces, de hecho, se cantaban algunos cantos de tal forma que no se olvidara
la letra y sobre todo el principio doctrinal, el principio bíblico, el principio espiritual, ¿verdad? Entonces, ese era el recurso de estas personas en sus tiempos. Por eso dice, recuerden, hermanos, los lectores deben ser capaces de recordar el mensaje del Evangelio para poder defenderse de los perniciosos ataques de los herejes. Cuando usted ya leyó la Biblia, hermanos, y que todavía sobre eso la vuelve a leer y la vuelve a leer hasta que el Señor nos llame, pero sobre eso usted estudia, incluso se mete a la historia del cristianismo. ¿Qué pensaban en el siglo de la Edad Clásica, verdad? ¿Qué pensaban en los primeros siglos después de Cristo? ¿Qué pasaba en esos tiempos, verdad? ¿Y qué personajes fueron clave en la historia del cristianismo? Hermanos, eso enriquece nuestro conocimiento de la fe. Yo le decía, ¿verdad?, que por ahí del siglo VI después de Cristo, hermanos, es cuando básicamente, hermanos, se cierra el canon. Y eso tiene mucho que ver con la teología, hermanos, pues obviamente de la iglesia, ¿verdad? Que fue la iglesia católica que usted conoce, ¿verdad? En la que ellos, pues de alguna forma participan, y Dios la usó, hermanos, porque finalmente lo que usted y yo tenemos es algo muy valioso. Y que de lo cual, hermanos, pues depende nuestra fe. Pero bueno, es algo que Dios en su misericordia, en su infinita misericordia, soberanía, lo supo hacer de tal forma que ahorita, hermanos, ya después de 2000 años tenemos una Biblia completa en diferentes versiones. Pero qué importante es memorizar nuestras doctrinas, nuestros principios, lo que dice la palabra, los textos bíblicos, hermanos. Eso es muy importante y se está perdiendo. Y eso es grave, hermanos. Eso es grave. Mire que los cristianos deben saber que pueden oponerse efectivamente a sus adversarios mediante el evangelio predicado por los apóstoles de Cristo. Inciso C, los apóstoles, hermanos. Mire, ¿quiénes son los apóstoles? ¿Verdad? Judas escribe, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Judas da a entender, hermanos, que él mismo no es uno de ellos, ¿sí? De hecho, hay Biblias. Yo por cierto tengo una ahí donde cuando usted abre la Biblia y se presenta el libro, y hay unas Biblias que dice Judas, nada más, ¿verdad? Carta de Judas, la epístola universal de Judas. En otras versiones ponen apóstol. Y aquí hay pues un error de traducción. Bueno, no que la Biblia tenga error, sino de percepción y incluso de entender que el que escribió esta carta no fue el apóstol Judas, hermano, de también Santiago, apóstol. Mire que ni Santiago, el que escribe la carta de Santiago, ni Judas, el que escribe esta carta, fueron apóstoles, eran los medios hermanos de Jesús, bueno, los hermanos de Cristo, ¿verdad? Entonces, Judas, por eso habla. Muchos dicen, no, es que él es tan humilde, ¿verdad?, que no se considera apóstol. Pues no, ni siquiera dice que es el hermano de Jesús, pero sí dice que es siervo de Jesús. Interesante, ¿no? Entonces, si bien Judas no menciona nombres de apóstoles, la expresión de nuestro Señor Jesucristo da evidencia de que se refiere a los 12 apóstoles originales. Y a Pablo, hermanos, y a Pablo, que es el apóstol a los gentiles, ¿verdad? Porque también hay que separar esta excepción que hubo incluso en el canon bíblico, ¿verdad? Porque una de las reglas del canon, porque pues eso es lo que significa canon, una regla, o sea, son básicamente 3 reglas para aceptar un canon bíblico. Un libro al canon bíblico. Bueno, hubo excepciones en el caso de Pablo, que escribió alrededor de 13 cartas o libros del Antiguo Testamento. Pablo, apóstol a los gentiles, ¿sí? Y bueno, no sabemos casi nada del ministerio de los 12 hermanos, con la excepción de la obra misionera de Pedro y Pablo, hermanos, que tenemos en las epístolas y en Hechos, considerando que el Nuevo Testamento, hermanos, guarda silencio acerca de la obra del círculo más amplio de los apóstoles. Suponemos que Judas, hermanos, está pensando en los apóstoles más conocidos, Pedro y Pablo. Inciso D, mensaje. El texto dice literalmente lo siguiente: tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles. Es decir, el término griego, remataón, ¿verdad? Así, probablemente lo va a tener por ahí en pantalla. Palabras, a eso se refiere, palabras, de manera en plural.
Bueno, no se está refiriendo al Evangelio en su totalidad, sino más bien a ciertos dichos individuales de los apóstoles, ¿sí? Ciertos dichos individuales de los apóstoles. Quizás, hermanos, Judas haya registrado uno de tales dichos en los versículos siguientes, ¿verdad? Versículo 18, nada más para recordar que dice el verso 18. Dice: los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malos deseos. Esta frase, hermanos, fíjese bien, es bien interesante. Los apóstoles se habían dado cuenta, hermanos, de que se acercaban los últimos tiempos y advertían a los cristianos que habían de esperar tiempos difíciles. Por eso, en su mensaje final, hermanos, a los ancianos de Éfeso, Pablo dijo, fíjese bien, hermanos, allá en Hechos 20:29, que es un pasaje que a mí se me hace pues muy dramático, hermanos. Fíjese lo que dice Pablo. Dice: yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. ¿Sí? Que no perdonarán al rebaño. Entonces, estos apóstoles mencionaban esto, hermanos. Obviamente, cuando comienza, cuando empieza este problema de los famosos gnósticos, que ahorita voy a volverlos a mencionar, pues no era un asunto con lo que Pablo estuviese batallando, hermanos, como batalló con otras cosas, con otro tipo de personajes, ahí según lo que nos escribe Lucas en Hechos. Pablo de alguna forma está advirtiendo que van a venir cosas peores. Va a venir gente, no por una cuestión política religiosa como los judíos, sino como una cuestión ya de filosofías. Él dice filosofías de demonios, filosofías huecas, ¿verdad? Cosas que ya tienen más que nada que ver con un estilo de vida, con una doctrina que las personas adoptan para llevar a cabo su vida, ¿no? Por eso la gente a estas alturas dice: es que la verdad no es absoluta, ¿cómo se dice, hermanos? Bueno, ahorita le digo, ¿verdad? Cuando se dice que la verdad no es absoluta, sino que es relativa, hermanos, es porque ya hay tantas filosofías, hermanos, en la que la gente basa su vida, ¿no? Y a veces tan sutiles que muchos cristianos las adoptan como suyas. No, sí, como dice la Biblia, ni la Biblia lo dice, es que todos somos arquitectos de nuestro propio destino. O sea, la Biblia no dice eso. Pero mucho cuidado, hermanos, mucho cuidado, porque esas cosas ya vienen de otro tipo de cosas que no son de la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, muy bien, inciso hermanos, dichos. ¿Qué dicen los apóstoles? En los últimos tiempos habrá burladores que seguirán sus propios deseos impíos. Ojo, hermanos, esto es muy importante. El texto griego revela, hermanos, que los apóstoles enseñaron repetidamente el contenido de este dicho, ¿sí? Pedro también lo tiene escrito, hermanos, en la segunda carta de Pedro 3:3, ¿verdad? Aunque con ligeras variantes con respecto al texto de Judas. Fíjese bien, ante todo deben saber que en los últimos días vendrán burladores mofándose, fíjese bien, hermanos, y siguiendo sus propios malos deseos. En sus enseñanzas orales, hermanos, los apóstoles grabaron estas palabras en los corazones y mentes de los creyentes. Enseñaban que los cristianos primitivos estaban viviendo ya en los días postreros, en los que falsos maestros quebrantarían a los miembros de la iglesia. Qué interesante, hermanos, cuando ya el ataque, mire que por eso mucha gente dice, ¿verdad? Y yo estoy de acuerdo con eso, hermanos, que a veces ya cuando eres cristiano, pues si eres una persona consagrada, ¿verdad?, comprometida con tu iglesia, te vas a dar cuenta de que en algunos casos, en algunos puntos de tu vida, puedes incluso batallar más en la iglesia que en el mundo. Digo, pues el mundo tiene sus propias exigencias, sus propios desafíos. Oiga, pero que a veces en la iglesia te topes con gente, hermanos, hereje, con gente poco comprometida, pero híjole, cómo hablan y cómo molestan, cómo estorban, cómo fastidian. Perdón, pero es que esa es la expresión, ¿sí? Dijera uno, bueno, son eruditos, son gente que está metida en la palabra, pero ni siquiera eso, la ignoran de tal forma, hermanos, que lo peor es cuando se les da poder en las iglesias, se les da un poder, se les da una autoridad. No, hermanos, pobres iglesias, pobre evangelio.
Y cómo sufre la gente, hermanos, que llega nuevecita, ¿verdad? Se contamina, se desanima, se decepciona, se van de las iglesias. Por eso tenemos que, con la palabra, limpiarnos de esas actitudes, hermanos, porque si las hay, lo único que puede hacer que esto se desaparezca de las iglesias es la palabra, hermanos. Es la palabra. Por eso debemos estar al pendiente de los estudios bíblicos, hermanos, porque a mí me preocupa cuando no somos fieles en estos estudios, hermanos, porque pues esto es lo que dice la Biblia, no es cosa mía, es cosa del Señor, es cosa de lo que tenemos que estudiar, y en esa medida examinarnos a nosotros mismos, de no terminar siendo como estos burladores, porque luego pensamos, no, es que estos burladores, es que estos falsos maestros, no, hombre, son gente que existió en su momento, ahorita no. Oiga, no podemos pensar así, hermanos, es muy delicado, tan delicado que hay un libro prácticamente que habla de eso, y es Judas. Segunda carta de Pedro, hermanos, habla de eso. Quizá a lo mejor usted diga, pastor, todo el tiempo que yo me conecto a cartas generales, estamos hablando de los falsos maestros, de los impíos, de los inicuos. Oiga, pues es que es necesario hacerlo, porque lo hacían los primeros apóstoles, bueno, los primeros y únicos, ¿verdad? Los apóstoles, a los primeros cristianos discípulos. Por eso Judas les dice, no olviden eso que los apóstoles de Cristo dijeron, y sobre todo refiriéndose a esa advertencia. Así es, hermanos. Entonces enseñaban que los cristianos primitivos estaban viviendo ya en los últimos posteriores días. Muy bien, las epístolas del Nuevo Testamento, hermanos, nos permiten saber que esta enseñanza era algo común. Mire que ahí tiene usted una referencia bíblica en este material que usted ya tiene en casa. Primera de Timoteo, bueno, que son referencias a lo que Pablo escribió, ¿verdad? Y ahí usted lo tiene, hermanos. Por favor, ahí con calma, póngale pausa si quiere al estudio y busque estos pasajes, léalos y luego dele continuar, ¿verdad? Esa es la ventaja de estos videos, hermanos. Mire, en la literatura del Nuevo Testamento, la expresión los últimos días, porque esta expresión es muy importante, se refiere al presente y al futuro. Se refiere al presente y al futuro, hermanos. Este periodo de tiempo tiene su comienzo en el primer siglo, cuando Cristo vino a traer el Evangelio, y se extenderá hasta su eventual regreso. Pero hay quien solamente piensa en el futuro, o sea, no piensan en el presente, nada más piensan en el futuro. Y pareciera algo inofensivo esto que estoy diciendo, hermanos, pero solamente pensar en el futuro muchas veces nos hace pensar, ¿verdad?, que no hay una responsabilidad en el presente, sutilmente, ¿verdad? No, o sea, se refiere al presente y al futuro. ¿Sí? Este periodo de tiempo tiene su comienzo en el primer siglo. Muy bien, entonces cuando Cristo, ya lo dijimos, vino a traer el Evangelio, y cuando venga. Las Escrituras enseñan, hermanos, que durante dicho periodo las fuerzas del mal se volverán cada vez más visibles y audibles. ¿Sí? Más visibles y audibles. Mire que los apóstoles repiten las advertencias de Jesús. Sí, hermanos, en que su discurso acerca del fin de los tiempos predice repetidamente que aparecerán falsos profetas para engañar, de ser posible, aún a los escogidos. ¿Se acuerda que se levantarán falsos profetas que engañarán a muchos? Dice ahí Mateo 24, del 4 al 5, versículo 11, y versículos del 23 al 24 y versículo 26. Mateo, hermanos, lea. Recuerde lo que Jesús habló respecto a eso. En la misma manera, los apóstoles advierten a todos los creyentes para que estén alertas acerca de la aparición de los burladores. De los burladores, acuérdense de esta expresión, de los burladores. Es necesario, hermanos, añadir que, aunque estamos conscientes de la obra negativa de los herejes, no debemos dejar de enfatizar el apoyo positivo que Dios nos brinda. El escritor de la epístola a los Hebreos escribe que en los últimos días Dios nos ha hablado mediante su Hijo Jesucristo. ¿Se acuerda? Capítulo 1, versículos del 1 al 4 habla de todo eso, hermanos. Y también por ahí tenemos una referencia en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 20. Bueno, ahí para que la tengamos a la mano, ¿no? Entonces, y la palabra de Dios, hermanos, ahí tenemos ahí las referencias. Y la palabra de Dios permanece para siempre, ¿no? Muy bien, entonces, hermanos, burladores, inciso F, burladores, vendrán burladores mofándose. Ojo, muy interesante. Segunda de Pedro 3:3, hermanos, también lo dice. Bueno, es básicamente esta frase, ¿no? La gente que Judas describe
no es ignorante en cuanto a la palabra. Ojo, hermanos, porque esto es muy grave. A la palabra de Dios, no son ignorantes, al contrario, están bien informados debido a su conocimiento de la revelación divina. Transforman en una burla continua todo lo que es santo y es sagrado, ¿verdad? No se burlaría si supieran que eso para nosotros como iglesia es importante. Entonces, como ellos tienen mucha ira contenida, tienen mucha amargura, no son cristianos, pero tienen un conocimiento, porque cualquiera puede conocer de Dios, pero no conocer a Dios. Ojo, eso es muy importante. Pues hay gente en las iglesias que conoce cosas que sabe que son importantes para la iglesia, pero como ellos no entienden esa profundidad, como puede ser la cena del Señor, como puede ser el culto dominical, la palabra, la predicación, la misma enseñanza dominical de la escuela bíblica dominical, bueno, en nuestro caso como iglesias bautistas, ¿verdad? La oración, hay gente que se burla de eso, hay gente que no le importa eso, no participa en eso. No, si quieren figurar, ¿verdad? Porque quieren ser los protagonistas, como ya lo estudiamos en esta misma carta y en la segunda de Pedro, ¿verdad? Estos que se pastorean a sí mismos en los ágapes de los santos, ¿verdad? En las fiestas cristianas, en las comidas fraternales, ¿no? Quieren ser los protagonistas, pero cuando se trata de estudiar la palabra, de tener una vida santa, bueno, brillan por su ausencia, ¿verdad? Entonces, mire que transforman en burla continua todo lo que es santo y sagrado. Mofar, hermanos, fíjese bien. Mofar no consiste en una parodia cómica y ligera, sino en un serio ataque contra Dios. En un serio ataque contra Dios. Mire que cuando usted, mire, no tiene usted idea, hermanos, las oportunidades que Dios me ha dado de predicar el evangelio. A cuanta iglesia ha habido oportunidad de hacerlo en más de 20 años que llevo en el ministerio, hermanos. En Torreón, Coahuila, no se diga, yo estuve predicando casi todas las iglesias de La Laguna, aparte de que yo formé parte de la Federación de Jóvenes Bautistas de La Laguna, y que pues una vez que los directivos o las personas con las que tú te relacionas, ¿verdad?, conocen que tienes un ministerio, eres joven y que puedes compartir el evangelio, la palabra, te invitan a casi todas las iglesias. Bueno, tuve la bendición, hermanos, de estar en muchas iglesias, hermanos, de muchas iglesias, y pues como invitado, ¿no? Iba y predicaba, pero también convivía. Aquí en el Estado de México, hermanos, llevo 17 años aquí en la Ciudad de México, bueno, el Estado de México, porque la congregación está en la zona metropolitana, en la zona norte de Nezahualcóyotl. Nosotros estamos en la zona norte, área metropolitana, básicamente casi Ciudad de México, ¿no? Pero bueno, estamos en el Estado de México. Y me han invitado, hermanos, incluso a congregaciones de varias denominaciones, de muchas denominaciones. He estado predicando con los hermanos presbiterianos, con metodistas, con pentecostales. He tenido el privilegio incluso de predicar en el templo de la iglesia en Gante, hermanos, en una fraternidad que hubo de iglesias metodistas. Tuve el privilegio de predicar la palabra de nuestro Dios. Recuerdo que termino y bueno, pues no faltó que dijeran el típico sermón bautista de mucha bendición. Digo, bueno, al menos dijeron que fue de bendición, ¿verdad? Pero yo me he dado cuenta de algo muy interesante, hermanos, que de repente usted se encuentra dentro de esas congregaciones, de cualquier congregación, hermanos, gente que se burla del otro cristiano. Yo recuerdo haber ido a una congregación, no voy a decir cuál, obviamente, pues tuve la oportunidad de ir, y le hacían bullying, hermanos, al pastor, a unos jóvenes que andaban por ahí, a los hijos del pastor, pero un bullying pesado, hermanos, pesado. Y bueno, pues como dije, pues ojalá y no me vuelvan a invitar, porque yo con esta gente ni a las canicas, dicen en mi tierra, ¿verdad? Y yo sí les dije, eso que están haciendo es pecado, es terrible. O sea, básicamente, después del estudio, después de la predicación, estamos comiendo, y si usted está utilizando ese momento para burlarse de su hermano, incluso hasta del pastor, y no porque sea el pastor, sino porque a todos les debemos respeto, ¿verdad? Creo que usted está dejando entrar al diablo en esta situación, ¿verdad? Y bueno, obviamente se quedaron callados, no dijeron absolutamente nada, obviamente jamás me volvieron a invitar. El punto es que con mucha sutileza dejamos entrar al diablo, con burlas, con chistecitos, hermanos, que no tienen ninguna edificación, y debemos de ser muy celosos con eso, hermanos, porque el mundo está lleno de eso. Hermanos, ya ni digamos el mundo. Mire que usted agarra el celular, usted se mete al Facebook, hermanos, y es increíble las cosas que algunas personas publican y que son cristianas,
¿verdad? Y lo peor es que escriben expresándose como se expresa en el mundo. Y digo yo, Dios mío. Y luego lee uno esto, hermanos, de Judas. Y uno se preocupa, hermanos, en qué condición están las iglesias hoy en día. ¿Qué nivel de santidad hay en las iglesias hoy en día, hermanos? Razón por la cual, hermanos, pues este mundo cada día está hecho un caos. Porque como le digo, mire que estas pandemias, hermanos, en estas pandemias, este tipo de crisis que hay a nivel global, no es para que el mundo crea, no es para que el mundo entienda, no va a entender y no van a creer. Lo leemos en Apocalipsis, no se arrepintieron de sus hechicerías, de sus hurtos, de sus adulterios, ¿se acuerda? Sí, que una vez yo le di un estudio de eso, ¿no? Acerca de las falsas adoraciones y de las 4 cosas que el mundo no se arrepiente, incluso cuando pasan momentos muy difíciles. No, hermanos, prácticamente este tipo de crisis global es para que la iglesia despierte y aproveche las oportunidades para predicar el evangelio. Porque ¿saben una cosa? La gente está vulnerable. La gente necesita esperanza. Cuando de repente te dicen que pues la vacuna del coronavirus aún no sale y no se sabe todavía en qué momento esto va a acabar. La gente está desesperanzada, desesperada. ¿Y qué hace la iglesia? Pues se mete a subir memes, a echar cotorreo. No, hermanos, hay que predicar el evangelio, hay que vivir con santidad, hay que decirle a la gente vulnerable, hay esperanza en Jesús. Pero ¿qué pasa, hermanos? Que dice Judas que dentro de la misma iglesia hay burladores, gente que se burla del evangelio. ¿De qué manera? Hay gente muy descarada, pero también hay gente que sutilmente se burla de esto. Porque, pues, sí, hermanos, nos interesan más otras cosas a veces que el hecho de que la gente se vaya al infierno. La gente se va al infierno y eso no es un chiste. La gente se va a ir al infierno si se mueren sin Cristo, se van a ir a la eternidad sin Dios. Eso no es un chiste. Eso es real, eso es lo que creemos. Eso es parte de nuestra doctrina, eso es parte de nuestra fe. Eso es parte de lo que defendemos con nuestra vida. Pero parecemos que a veces somos como estos burladores que se mofan. No lo hacemos tan descaradamente, pero con nuestras actitudes de que a veces no nos importa el evangelio o predicarlo, pues nos estamos burlando de esto, hermanos. O sea, yo meditando digo, qué grave es esto. Por eso Judas se mete mucho en este tema de los burladores. Mire que Judas ha descrito, hermanos, a estos burladores como personas inmorales que rechazan la autoridad y insultan a los seres celestiales, versículo 8. Sin embargo, el dicho apostólico habla tanto del futuro como del presente. En los últimos tiempos habrá burladores. Los apóstoles entonces predicen que a medida que se acerquen el fin de los tiempos, los burladores aumentarán su tarea de ridiculizar a los cristianos. Porque le voy a decir una cosa, qué ridículo es. Es de repente escuchar que la gente está batallando con esta pandemia y la gente dice, si no es por el trabajo, si no es porque mis hijos están en casa, en serio, yo he oído eso, hermanos. Mire que he escuchado algunas reuniones, ¿verdad?, de mi esposa con sus maestras, y es interesante cómo ellas se desahogan y ellas dicen, ¿verdad?, bueno, si no es por el trabajo, si no es por cosas, ¿verdad? Y de repente uno escucha a los vecinos, hermanos, que si no fuera por que está uno aquí de repente afueritas, si no fuera porque uno tiene el internet. A mí me llama la atención esos comentarios porque se deprimen, pero ellos buscan la manera de salir adelante. Ellos tienen el trabajo, sí, ellos tienen el hecho de tener a sus hijos, ellos, y esas es para lo que les alcanza. Oiga, nosotros como cristianos a lo mejor sí, tenemos trabajo, tenemos a los hijos, pero tenemos más que eso. Tenemos la comunión con la iglesia y lo más importante, la comunión con el Padre a través de Jesucristo, y tenemos al Espíritu Santo, tenemos una Biblia. Oiga, pero ¿qué cree? Nos quejamos como si no tuviéramos nada. Entonces, ahí es donde tenemos usted y yo que reflexionar y pensar, ¿qué está pasando con mi compromiso? ¿Qué está pasando con mi fe? ¿Realmente estoy creciendo en la fe cristiana? ¿O en qué me estoy convirtiendo? ¿Ya cuántos años llevo en la iglesia? ¿Cuántos años digo que soy cristiano? Y entonces vienen estas crisis y nos comportamos peor, hermanos. Peor que la gente que no tiene nada. Digo, tiene su trabajo, tiene a sus hijos y dicen, bueno, si no fuera por eso, yo me deprimiría. Yo he escuchado eso, hermanos. Yo he escuchado eso. No, es que si no fuera porque mis nietos están estudiando, yo me aburriría un montón. O me deprimiría, qué sé yo. Bueno, al menos estos tienen algo con que agarrarse, oiga, pero los cristianos estar deprimidos, renegados, enojados, frustrados, aún teniendo trabajo,
y está renegando, hermanos. Mire, eso para mí es ridiculizar al cristianismo. Y bueno, y al ultrajar la fe cristiana, ellos exhiben su propia bancarrota moral. Son apóstatas que se deleitan en su lujuria y codicia. Porque échele eso también, hermanos, es lo que está hablando Judas. Lujuria, que es el inciso G. Estamos hablando de varios incisos, ¿verdad? Judas describe lo siguiente acerca de estos escarnecedores, hermanos. ¿Sí? Porque básicamente estos burladores los conocemos en el Antiguo Testamento más por la palabra escarnecedor. ¿Se acuerda? Bienaventurado el varón que no estuvo en camino de manos, bienaventurado el varón que no anduvo en camino de malos. Bueno, dice, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Perdón, hermanos, miren que me agarró en curva el Salmo 1. Cuando lo tengo que decir, no me acuerdo. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Y luego dice, ni estuvo en camino de pecadores. Y luego finalmente dice, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. O sea que no ha sido un burlador. A eso se refiere la Biblia. Ellos seguirán sus propios deseos impíos, dice Judas. Bueno, vuelve a repetir la palabra del versículo 16, como también leemos en 2 de Pedro 3:3. ¿Por qué lo repite Judas? Bueno, suponemos que Judas, hermanos, desea resumir su descripción, ¿sí?, de estos impíos poniendo énfasis en la palabra impíos. El texto griego tiene la siguiente formulación: andan tras sus propias lujurias de impiedad. ¿Sí? Si bien la traducción literal es algo dura, hermanos, en el original griego el énfasis recae en la forma plural impiedades. Judas quiere decir a sus lectores que los deseos pecaminosos de estos apóstatas abarcan todos los actos de impiedad, como ya leímos en el versículo 15, y que esta gente da cumplimiento a la profecía de Enoc. Por eso tuvimos que hablar de todo esto, porque Judas lo comenta. Voy a terminar con una pequeña frase, hermanos, y vamos a dejarle hasta aquí. Leo lo siguiente: la actitud de los burladores es absolutamente contraria a la del creyente, que desea cumplir la voluntad de Dios y expresar su gratitud hacia Él. Los burladores violan a propósito la ley de Dios para llenar la medida de su impiedad. Para los creyentes, la impiedad de esa gente de esta gente inicua es una señal de que el fin se acerca. No está mal decir, hermanos, cuando vemos tanta maldad en la gente, que ya estamos en los últimos tiempos. Claro que sí, hermanos. En cualquier momento el Señor puede venir. Pero no por eso nos echemos a la hamaca, ¿verdad? Y digamos, bueno, ya viene el Señor, ya no voy a hacer nada por mi vida espiritual. No, hermanos, que esto sea una exhortación para que seamos cristianos, hermanos, que glorifiquen a Dios, que sea ese contraste, hermanos, de la maldad que hay en el mundo, incluso de la maldad que hay en muchos, que incluso están dentro de las iglesias, que haya ese contraste y que se pueda decir, no, esta iglesia es santa, pese a la gente que hay. Bueno, todos estamos en un proceso de santificación, pero hay quienes no son cristianos aún todavía, pero están en las congregaciones, ¿no? Entonces, esto es así, hermanos. Esto es discernimiento, esto es afinar el discernimiento en tiempos en los que no podemos andar por las ramas, ¿verdad? Tratando de predicar otra cosa cuando el evangelio es una sola cosa. Hermanos, necesitamos tener mayor compromiso con Dios. Y de ahí van a emerger muchas cosas importantes para la obra de Dios, para que brillemos, para que demos testimonio y para que sobre todo Dios sea glorificado y exaltado. Oremos, hermanos, vamos a dejarle hasta aquí, oremos. Padre, gracias porque hasta aquí nos bendices con estas palabras en Judas. Padre, versículos 17 y 18, gracias por este mensaje que nos llega a lo más profundo de nuestro ser, de nuestro corazón, Padre, porque más allá de solamente pensar que nosotros no podemos caer en estos pecados, de que no podemos caer en esa a veces relajamiento, mi Dios, es importante en estas reflexiones que evaluemos nuestra fe, nuestro compromiso, nuestra comunión contigo, Dios. ¿Qué tanto tiempo hemos pasado contigo, Dios? ¿Qué tanto hemos hecho la tarea dentro de nuestra propia vida, de nuestro hogar, con nuestros hijos, con nuestra esposa, de tal forma que te glorifiquemos como iglesia, Dios? Padre, gracias por el discernimiento que nos das a través de tu palabra por medio del Espíritu Santo. Permítenos ser de bendición siempre, Padre, para que seamos ese contraste de la oscuridad que hay en este mundo, de la gente, Padre, que aún sabiendo lo que tu palabra dice, se burla,
se burla, se mofa, Padre, y ridiculizan el Evangelio, mi Dios. Nosotros nos queremos mantener firmes y ser una iglesia fiel, ser una iglesia obediente, que te da la honra y la gloria. Padre, en el poderoso nombre y precioso nombre de Jesucristo oramos. Amén. Dios me les bendiga, hermanos. Y bueno, primero Dios, como le digo, hermanos, 20 de octubre estaríamos terminando ya Judas, ¿verdad? Espero que así sea, porque la verdad, pues así como vamos, hermanos, pareciera que nos vamos a extender probablemente todo el mes de octubre, ¿verdad? Pero bueno, hermanos, yo no llevo tanta prisa. Yo prefiero que disfrutemos de estos estudios de esta manera y que profundicemos en la palabra de nuestro Dios. No se deje de conectar, hermanos, no deje de diezmar, no deje de ofrendar. El día de mañana tenemos conectados, hermanos, mis hermanos que están en Venid y Ve, también les invito a que no se les olvide su conexión, ¿verdad? Mañana hablamos de dones espirituales. Yo tengo un don, se llama el estudio del día de mañana. El día jueves, hermanos, jueves de evangelismo, ore por un servidor, hermanos, y que la palabra de Dios llegue a muchos corazones. Y bueno, el viernes, hermanos, viernes de oración, ¿verdad? Viernes de culto de oración unido, lo espero, hermanos, y pues un fuerte abrazo y Dios me les bendiga. Y bueno, hermanos, solamente para darle gracias a Dios porque, bueno, la hija de nuestra hermana, de nuestro hermano Luis Raúl Moreno, bueno, pues ya gracias a Dios está en casa, ella está con bien. Rosario, Dios te bendiga. Y bueno, hermanos, pues sigamos dándole gracias y orando mucho por nuestros jóvenes y que en todo Dios sea glorificado y exaltado. Hasta la próxima, hermanos. Bye.